ellos tenían en su cabeza un modelo de institución que no era un mecanismo de control, de fiscalización o de supervisión del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, como podía ser, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No querían hacer un nuevo sistema de protección, sino más bien un mecanismo de impulso y de coordinación de políticas públicas. E a institucionalização do IPPDH é uma das coisas mais importantes que o Mercosul ha produzido e mais concretas. Mientras que os acordos comerciais podem oscilar, podem cambiar, generar uma ideia comum de direitos humanos e uma disposição comum de que o processo de integração também leva enfoque de direitos humanos é algo que nem los procesos de integración europea y otros tuvieron de manera tan clara. Entonces, en esa articulación y en esa combinación de roles, ¿no? Desde las altas autoridades definiendo temas prioritarios, definiendo agendas, y desde el instituto pudiendo responder a esos mandatos con la mejor calidad técnica, con la mejor mirada también atenta al momento político, reconociendo las distintas velocidades entre los países, pero logrando justamente reconociendo las potencialidades. Y creo que la creación del IPPDH y lo que el IPPDH ha construido como cooperación en la integración regional, como asistencia técnica, como un lugar de ida y vuelta de opiniones y de consolidación de espacios de participación ciudadana, consolidan esa idea de que hay una apuesta democrática, que es imposible pensar en un acuerdo comercial sin pensar en que son las personas las últimas beneficiarias de esos acuerdos. Siempre marco la oportunidad y el sentido de ubicar al instituto no como un instituto de declamación de derechos, sino como un instituto constructor de políticas públicas, y eso lo hace darle pertenencia también en el ámbito del funcionariado político de los países. Las instituciones sociales del bloque Mercosur tienen en el IPPDH una columna, desde mi punto de vista, ¿no? Una columna central. Si el Mercosur fue pensado como un tema casi puramente económico en algún momento, el componente político institucional tiene en el IPPDH un ancla de una fortaleza que hay que consolidar y que hay que mantener. Recuperar esa memoria compartida, porque la ESMA fue un lugar de terrorismo de Estado en la Argentina, pero el terrorismo de Estado hubo una coordinación represiva de la dictadura del Cono Sur, ¿no? Que fue el Plan Cóndor, y la idea era construir una coordinación de derechos humanos en un sentido contrario, ¿no? Yo creo que esa era una idea que estaba muy presente en ese momento, y por eso el lugar, la importancia de ubicación en la ESMA, o sea, como una forma de valorizar esa memoria compartida de coordinación represiva para construir una solución alternativa. Y la verdad que me acuerdo como si fuera hoy, el día que logramos venir a visitar primero cómo estaban las instalaciones y luego sí entrar definitivamente para poder honrar este lugar. Yo creo que hay un llamado de poder diariamente estar ahí a la altura, de trabajar en un espacio que se reconfiguró. Aprovechando la infraestructura física del lugar, de nuevo, no hay otro sitial como la ex ESMA en el sur global. No hay un lugar así, con esa historia, con ese contenido, con esas instituciones, con ese espacio, ¿verdad? Con esa simbología, no hay. ¿No? Y también los niveles de responsabilidad se profundizan, se acentúan, suben la vara, porque estás en un lugar donde están representadas tantas luchas, tantos logros, tantas esperanzas cotidianas, tanta memoria, tanta historia, que
te sentís como que un gigante te rodea. A Exman é um lugar que demonstra isso. Como há que seguir lutando, como há que seguir insistindo em los derechos humanos como uma fórmula básica de las relações sociais e como se pode transformar dolor em fuerza. Então, creio que esse lugar entonces nos deu essa inspiração para também hacer del PPDH más una parte de este gran engranaje. Que aquí haya un pie de nuestra América expresándose dentro de un lugar donde primó el horror y hoy se busca construir la agenda democrática es importantísimo. Pero como me pasó hoy, cada día que vengo al instituto es entrar y poder darme ese tiempo necesario para pensar en aquellos que ya no están, pero que sí están al lado nuestro. Basta ver, por ejemplo, lo que son las reuniones de la RAT y los mandatos que se le dan al IPH. Lejos de ir reduciéndose, cada vez son más, ¿no? Y sería imposible, digamos, todo lo que se coordina en el Mercosur en materia de derechos humanos se coordina a través del IPPDH. Y yo creo que esa era una de las funciones que iba a tener el instituto y que se ha consolidado. Es muy importante el trabajo del instituto en términos de capacitación de funcionarios y la escuela de gobierno. Es muy importante los proyectos de investigación. Es muy importante la producción de información que hace y los temas de comunicación. La voz del instituto es una voz que sirve para articular a aquellos que transitoriamente en la reunión de altas autoridades toman decisiones, marcan procesos de época, pero que encuentran en el instituto un articulador de esas necesidades. Esta función político-técnica que tiene el instituto es central. Ese papel de puente, de mediador, de poder llevar los temas. Hay muchos temas que se repiten, que se duplican en distintas instancias y el instituto está para eso. Y me parece que hay una mejora en el intercambio de informaciones, en conocer distintas agendas, en poder aportar para mejorar los estándares de los derechos humanos en la región con esa mirada de articulación y de puente. Pero yo sí vi, ¿verdad?, algo que quiero destacar, que es que también hay otra perspectiva, es decir, no son solo los estados que mandatan, sino que el instituto con el tiempo, ¿verdad?, y con el espacio y el prestigio que va ganando, también es capaz de sugerir a los estados determinados cursos de acción, prioridades, programas. Tuvimos a ideia da escola em equipe, conversamos e lá propusemos para o conselho do IPPDH, que no primeiro momento se assustou um pouco, para uma escola, então vamos ter os gastos, quem serão os professores, mira nosso modelo, nossa proposta. E era uma proposta que não implicaria nenhum tipo de gasto novo, porque íamos a contar com professores voluntários da rede da comunidade de direitos humanos, que são militantes, e assim poder abrir o abanico de opções. Apuntar a los funcionarios es una apuesta estratégica, es armar una escuela que se va a reproducir, porque ese funcionario va a reproducir en su gestión una mirada y una interpretación de los derechos humanos activa, participativa, de involucramiento, y no de pensar de que no tienen incidencias en las funciones que cumplen con lo que sucede con nuestros pueblos. Si no existieran instituciones como el IPPDH, que tiene una pata enormemente desarrollada y siempre en función de continuar ese desarrollo para la formación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos y de cómo entender el ciclo de las políticas públicas desde la perspectiva de derechos humanos, sería muy difícil, aun cuando tengamos normas muy buenas y armonizadas.
Y yo creo que esos programas de capacitación han sido muy relevantes, muy importantes, porque apuntan a crear, no solo a dar un curso, no son cursos en línea, son formas de crear comunidad entre funcionarias y funcionarios, redes de información que luego son plataformas para vínculos, enlaces, cooperación técnica, cooperación política. Y eso creo que es un trabajo central de fortalecimiento del institucionalismo. Espacio que tenemos acá en la escuela, dedicar con las clases, con el campus virtual, con las conferencias, con el armado de trabajos de finales de curso que son justamente mirando su actuación práctica, que van a servir como herramienta práctica y ya muy concreta. Me parece que tiene un valor muy especial, ¿no? Y esa construcción desde el sur, desde nuestra realidad, desde América Latina. El instituto ha tenido un rol distinto. Ha convocado a discutir la agenda y a construir la agenda de las políticas públicas para recomendar esas políticas hacia cada uno de los países miembros y de los países asociados. Es un cambio de rol muy importante. Con la sociedad civil como gran pulmón de esa agenda, ¿verdad? Porque esto forma parte de una visión democrática y participativa, ¿verdad? Que es la impronta también de este proceso en el IPPDH. Sin la voz de todos esos actores es imposible. Me parece que la riqueza de dar un espacio como ese y de construir las consultas públicas, de construir los documentos en colectivo, de poner ahí todo lo que se pregunta, todo lo que se responde, todo lo que se reclama, y que eso quede en un documento vivo, porque para mí esos documentos son vivos que le sirven a todos los actores y a los decisores de políticas públicas para escuchar, leer, entender, comprender. Y poder identificar y hacer el seguimiento de esas recomendaciones de esta grande agenda social regional que hemos construido en los últimos 10 años. Eso se va a dar a través de una plataforma de diálogo social que también va a permitir que esas más de 1.100 representaciones de organizaciones sociales que ya han pasado por esas 13 ediciones puedan seguir haciendo uso de esta plataforma, haciendo redes, intercambiando. Um espaço que está apropriado pela sociedade, então é muito mais difícil para aqueles que querem desmantelar ou destruir, ter que enfrentar um conjunto de resistências que ultrapassam as corporações e as estruturas institucionais, né? que têm legitimidade social. Então, tem que enfrentar uma peleia com muita gente, não é só com os funcionários que estão aí ou com os dueños de poder em seu momento. Então, é também um fundamento de fortaleza institucional para o Instituto. El IPPDH tiene el enorme desafío de preservar lo consolidado. El IPPDH ha hecho mucho en temas de migraciones, de mirada étnico-racial, de equidad. E um dos focos históricos da resistência é o campo cultural e artístico. Então, acercar o mundo cultural ao mundo dos direitos humanos, primeiro tem essa coincidência de ser lugares de resistência, muitas vezes. E o segundo é como uma coisa pode ajudar a outra. Hoje eu estou cada vez mais convencido de que há importantes artistas que são defensores de direitos humanos. Posibilidad de internacionalizar su oferta, ¿verdad? Y un posicionamiento hacia África y Asia, que son dos continentes enormes, de enorme magnitud, y donde deberíamos tener, desde mi perspectiva, mayor presencia con esta agenda, ¿verdad? Justamente llegar a las juventudes, que me parece que son los actores fundamentales para seguir construyendo sociedades que creen en esos principios de la paz, de las democracias y los derechos humanos como también parte de nuestra identidad suramericana. El instituto tiene un rol central en la discusión de la agenda de ciudadanía para la región. Es indisoluble de la garantía de derechos, entre los cuales están estos, pero que es
mucho más abarcativo, y esta mirada amplia que tiene el instituto es un aporte imprescindible para que los funcionarios que toman determinaciones en el marco de la integración para dar estas herramientas cuenten con el instituto como apoyo técnico. Profundizar en esa línea de investigación es un trabajo clave que puede hacer el IPPDH. O sea, pensar agendas de investigación también regionales. O sea, pensar el ámbito de Mercosur como campo de investigación. Yo creo que, bueno, un dato importante es que sigue, ¿no? En el Mercosur, que tiene tantas idas y vueltas, y ha tenido también cambios en los compromisos políticos, presupuestarios, la idea de que todavía tengamos un instituto que está en curso, que tiene agendas, que tiene programas, que tiene un financiamiento del propio Mercosur, como es el FOSEN, eso es una muestra de que hay al menos acuerdos básicos políticos que deciden la continuidad de esa institución. Entonces, si queremos de alguna manera sintetizar lo que viene, es que frente a los grandes desafíos que tenemos, por suerte hemos construido estas instancias, porque van a ser muy necesarias en los próximos años y van a ser muy útiles. Así que yo le diría a los países socios del Mercosur que sigan invirtiendo en el IPPDH, porque les va a servir y mucho. No es posible la integración extrarregional si no mantenemos instituciones que nos guían, nos capacitan, nos cooperen, nos posibiliten la participación y mantengan la vara alta de la equidad, del piso mínimo y subir muchos escalones como hemos subido y bueno, y tratar de no bajar ninguno, pero estoy segura que así será. El IPPDH que yo sueño es un IPPDH autónomo independiente, que mantenga sus relaciones con los estados, sus vínculos con los estados de la región, y que consiga, por medio de ese reconocimiento y funcionamiento propio, ¿no? Hacer la diferencia para la vida de las personas. Que el instituto es una referencia a nivel internacional importante, que su voz es una voz escuchada, reconocida y observada como una modalidad distinta para llevar adelante las políticas en materia de derechos humanos y el desarrollo de las políticas públicas, y que su avance y su posibilidad de desarrollo va a trascender en un futuro lo que sucede no solamente a nivel del Cono Sur, sino de toda Latinoamérica. Es ese día a día de ese acercamiento de mucha confianza, tanto con funcionarios públicos, funcionarias públicas que trabajan día y noche para construir esas políticas públicas, poder articular ese espacio de intercambio entre distintos países y esa posibilidad también basada en mucha confianza, respeto y con reconocimiento de valorar y hacer realmente una escucha activa de los aportes de la sociedad civil. Me parece que toda esa configuración genera un espacio muy importante que debemos seguir sosteniendo.